otros tantos temitas que son títulos en los principales medios de comunicación regional. Vamos a hablar con el doctor Edgardo Miller, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Edgardo? ¿Cómo estás? Un gustazo. Hola, ¿cómo estás, Bien, querido bien, Edgardo. Pedro? Bien. Tanto tiempo. De veras, un gustazo volver a tenerte con nosotros aquí. El año pasado hicimos varias evaluaciones con respecto a los problemas y temas policiales y judiciales. Pero vos fijate, Ajá. Edgardo, que han surgido en estas horas temas que realmente no se puede creer que pase tanto tiempo y que sigan dando vuelta, ¿no? El caso Dalmazo, ¿no? Un Ujú. tema ícono del interior de la Argentina, de una provincia como Córdoba, el centro del país, que también tiene serios problemas con la justicia. El tema de los violadores de Palermo, donde inclusive fíjate vos que algunos funcionarios del propio Estado Nacional intentan como avalar y apañar y decir, bueno, tiene determinada cuestión por ciertas cuestiones de sus antecedentes, no de los violadores, estos tipos impresentables, HDP directamente. El tema también, fíjate que en las últimas horas Edgardo está impactando, es la presentación que hace Natalia De Negri y Samantha Farhad Ajá. con respecto al tema del cuestionamiento a algunas publicaciones en medios masivos, como es la red, la nube de internet, ¿no? Todas estas Claro. cosas como que están de alguna manera ensambladas con esta inquietud que tiene la sociedad en estos tiempos, ¿no? La falta de A- justicia, la falta de arran- control de un Estado que está como ausente, ¿no? Arranquemos por lo último. Natalia Dale. de Negri Ajá, presentó un recurso que se llama Derecho al Olvido, ajá, porque ella quiere que se eliminen de las redes todo lo que significó su participación como una chica Coppola. ¿Te acuerdas claro. que en el caso Sí, Coppola estaba Samantha Farjá, Natalia de Negri, bueno, unas sí, cuantas sí. chicas Ujú, que merodeaban los estudios de televisión, que se ujú, peleaban? Bueno, la idea de ella es, como ella ha cambiado, que se le conceda el derecho al sí. olvido. Ayer la Corte trató el tema. Ajá, Eh, es un tema delicado, ¿no? Porque hoy las redes son muy importantes y muy grandes y muchas veces, mucho más allá de lo que falle la justicia, tenemos que tener en cuenta lo técnico, si es posible claro. hacerlo. Ujú, Yo creo que está bien que se plantee el derecho al olvido porque, bueno, la mujer cambió, perdón, dejó de ser una chica cópola, claro. es una Ujú, emprendedora, es una ujú, mujer que tiene todo el derecho del mundo. Ahora, de allí a que esto se concrete y que se pueda realizar, creo que es factible. Pero ajá, fíjate que no es la primera vez que una persona hace juicio a Google o a alguno de los buscadores sí. para que eliminen cuestiones que son totalmente controvertidas para su figura pública. Bueno, lo han hecho modelos, Ujú, políticos. Entonces creo que, bueno, la misma Cristina Fernández ha hecho un juicio sí, sí. respecto Ujú, a las calificaciones de claro. yegua que tenía Sí. algunas imágenes que había en internet. Ujú, Natalia de Negri, como Samantha Farjá, como Guillermo Coppola, que estuvieron envueltos en un caso que finalmente tuvo una solución muy rara, yo lo cubrí ujú. al El 100%. famoso caso del jarrón, ¿no? Que todavía sigue dando vuelta por allí. Sí, el garrón Ujú, que tenía 400 gramos de exacto. cocaína, Ujú, después que el análisis que hizo en Mar del Plata, la cocaína no era al 100%, era claro. bastante rebajada. Ujú, Le costó el puesto al juez Bernasconi, al ujú, secretario Slagel. Yo creo que de alguna manera lo que hace Natalia está muy bien, pero fíjate que todo el mundo ahora va a volver a hablar de Natalia y buscar los videos. claro. Ujú, Fíjate lo contraproducente de lo que estamos hablando. ujú, Ahora, ¿es un tema importante para Natalia? Sí, para mucha gente también. Todos aquellos que tenemos participación pública, y hay cosas que no nos gustan que claro. estén, pero Pero bueno, nosotros somos. estamos expuestos a eso, lamentablemente es así, Claro, ¿no? claro. Ujú, Si vos te prestás en un canal de televisión, claro. no es una Ujú, cámara oculta, ¿eh? exacto. Ujú, Cuando ellos se pelearon, se pelean. Yo me acuerdo un día que se pelearon en Canal 9, teníamos el piso noticiero frente a la redacción, el último piso que tuvo ahí en Heli, sí, y corrían por el canal y claro. por los Una estudios. locura era. Sí, sí, Y recuerdo. entonces Ujú, yo digo, muchas veces hay que contemplar, pero bueno, el derecho del olvido está bárbaro. ujú. Ahora, yo creo que la justicia tiene tantos otros temas. Hablaste de un tema central, que es el funcionamiento de la justicia. Ahí está. Ujú, La justicia funcionaba mal. ujú. Durante la pandemia empeoró el Mucho funcionamiento, peor está la situación, sí. mucho Ujú, peor. La sí. justicia de la provincia de Buenos Aires Ujú, funciona decididamente mal, no tienen los recursos necesarios.
y además no hay Pero hay una mucho interés. especulación, Edgardo, perdona que te interrumpa, ¿no? Me estaban diciendo en las últimas horas, porque estoy hablando con varios jueces, gente, colegas tuyos también, que dicen que realmente esto se ha incrementado y se ha complicado mucho más todo lo que es la gestión, el tratamiento de la resolución de la gran cantidad de cientos de miles y miles de casos que están ahí dando vuelta, de alguna manera por la falta de colaboración del mismo personal judicial, que no se está trabajando como debería hacerse. Entonces hay, digamos, una dilatación de la resolución peor a lo que estaba antes de la pandemia. Esto es Claro, porque producto la gente también se de tomar acostumbró a como estar en la excusa, casa, Pedro. claro, entonces se hacen se cometen muchos errores, porque primero que los jueces y los secretarios no están trabajando adecuadamente en los juzgados, le pasan a terceros, a colaboradores, y los pibes están tapados de laburo, me estaban diciendo en las últimas horas en varios juzgados. Entonces dice, a veces meten firma y ni saben lo que firman. Esto va a Bueno, generar eso un es serio, ¿eh? eso va a Eso es serio porque, por eso esto va a generar un serio problema, porque hay un montón de causas dando vuelta, sin tener una resolución adecuada, que después tienen que ir a la Cámara, ¿viste? O sea, más pérdida de tiempo, más dilatación, bueno, encima es de que la que, Cámara corrige, Pedro. claro, pero Vos fíjate, una fiscalía acá en la zona de la provincia de Buenos Aires, sí, que en una zona no conflictiva puede tener 700 causas en un turno. 700 una en un locura. turno. Por eso hay muchos métodos de resolución alternativa, es Ajá, decir, el juicio abreviado, sí, la suspensión a prueba. ¿Por qué? Porque están tapados. Y la mediación penal, que ahora tiene mucha vigencia, ajá, se hace mucha mediación penal. ¿Por qué? Porque hay conflictos que son menores y que la gente hoy se acostumbró a denunciar todo a la gente. claro. Ayer Ujú, recibí un dato de un cliente que me sí, llama porque la mamá ujú, de una amiguita de su hijo o de una prima sí, denunció a un pibito de 10 años porque supuestamente le había mostrado el pene a su primita. Vos ajá, fijate, 10 años, el pibe inimputable total, ¿no? mm, Cosa de chico. Bueno, fueron a la justicia. Entonces, qué bárbaro. la justicia también se ve atada de pies y manos Sí, cuando hay cantidad de causas que son inviables, y sí, que son conflictos menores, que en realidad tendría que haber un tribunal de resolución de conflictos menores exacto. y Ujú, se acabó. Si yo me peleo con vos en la calle, una causa, un correccional, hay que tratar de mediarlo. Es decir, creo que la mediación una mediación, perdón, es una herramienta muy potable. Pero ujú. bueno, vos fíjate, si la causa de Dalmazo ocurrió en noviembre del 2006, perdón, lleva 16 Una años locura, una y vergüenza. Está no, claro. aparte, Río Cuarto, mira, yo fui a hacer un caso muy notable que hubo en Río Ujú, Cuarto sí, en los 90, ujú, que fue la muerte de dos primitos dentro de una heladera, sí, que se desaparecieron y los encontraron muertos. ujú, Nosotros allí, yo estaba en Canal 9, descubrimos que, por ejemplo, la connivencia era tan grande entre los jueces. La tía de los chiquitos que trabajaba, ejercía la prostitución, era una de las amantes del juez sí, que investigaba la causa de la desaparición. Nosotros armamos una marcha ujú, del silencio de 8 cuadras en Río Cuarto, que es donde ocurrió este crimen. sí, Ya en esa época, en los 90, estamos hablando unos 10 años antes, 12 años antes del crimen de Dalmazo, ya veíamos cómo funcionaba la justicia en ujú, Río Cuarto. Ojo que Córdoba es una provincia pionera y de las primeras y tiene uno de los mejores sistemas judiciales porque los grandes pensadores del derecho, muchos son son cordobeses. cordobeses, sí, sí, Son ujú, los primeros que ujú. metieron el juicio por Eso me jurado. lo comentó en alguna oportunidad que hablé con De la Sota. Él me decía que él estaba tranquilo porque sabía que tenía un poder judicial que era bastante transparente, que era muy claro en las decisiones que tomaba, ¿no? A pesar de que, De excelencia, claro, a era pesar de un que con nivel de muchas cosas él no estaba excelencia. de acuerdo, pero en algún momento que lo entrevisté me acuerdo que me decía eso. Ojalá, dice, la capital tuviera el nivel judicial que tiene Córdoba, que a veces me sorprendía, decía, bueno, por ahí, viste, No, lo no, tomaba, no, pero sí. en el final es un poco así la cuestión, ¿no? La escuela de Vélez Maricón, de los Ujú. tipos son pensadores. Fíjate vos, en el juicio de María Soledad Morales, el fiscal era Era cordobés, cordobés también, sí. había defensores cordobeses, no, Ujú, no, de Córdoba es respetable, muy respetable. ujú. Pero sucede que con este crimen, que lamentablemente yo creo que no se va a llegar nunca, primero pasaron 16 años. Claro. Ya, si en la primera semana no tenés indicios concretos, Ujú. después hubo un ida y vuelta, detención del hijo, le imputaron al hijo, imputaron a un pibito, ¿te Un acordás del manoseo de la perejil? causa impresionante, total, ¿no? Una Claro, vergüenza. que hubo una Claro. marcha del Mm. pueblo para que suelten Sí, al pibe al al pibe, perejil, la claro. marcha del perejil, que Sí, quedó con ese nombre. sí, sí. Entonces digo, ¿por qué se sospecha de Macarón? Porque él estaba, mira, una hija,
La hija estaba, Valentina, estaba en un intercambio en Chicago, en Estados Unidos. Sí. El chico estaba estudiando Derecho en Córdoba, Facundo. Ujú. Y el doctor Macarón estaba en Punta del Este jugando un torneo de golf. O de tenis, algo por el estilo. Sí. Bueno, Ujú. se pudo saber si, porque en realidad la teoría es que o Macarón contrató a alguien, al sicario, Ujú. o la teoría es que él tomó un avión de noche, cosa muy Muy difícil de rara, que haya ¿no? un Sí. vuelo nocturno Ujú. privado, muy difícil. Sí. Bajó en el aeropuerto, mató a la mujer y Y se tomó el volvió. avión y se Sí. volvió. Teoría improbable. Sí. Ahora, lo que no se está investigando, Facundo habló de Robert, que es el francés, que supuestamente fue amante. Vos acordate que cuando ocurrió el crimen se imprimieron los remeros que decían yo no estuve con Norita. Parece que la mujer era una mujer que le gustaba la diversión, Sí. los hombres, Ujú. y no sé si tiene que ver el francés que se mudó inmediatamente, se alejó de la zona, vive en Ujú. Buenos Aires, pero hay un dato que nunca investigaron a fondo, que tiene que ver con las vinculaciones políticas Ahí está. del doctor Macarón. Ujú. Ese es otro Porque tema que ellos planteaba, ¿no? estaban a punto, mira, ellos estaban a punto de separarse, Sí. ¿no? Ujú. Entonces iban a hacer una división de bienes. Macarón, que había venido a Río Cuarto con una mano atrás y otra adelante, tenía Ujú. mucho dinero, o Ujú. tiene dinero. Sucede que cuando están tratando el divorcio, la mujer le pide la mitad de lo que tiene, incluidos unos campos. Ujú. Y él le dice, esos campos vos sabés que no son míos, que están a Ujú. mi nombre pero no son míos. Claro. Y Como la que era mujer, testaferro de alguien, eh, ¿no? Entre comillas. ya sabemos Alguien, de alguien quién era, pero importante. bueno, uno no lo puede decir Sí. por Ujú. una cuestión de lógica Ujú. y de respeto, Sí. pero ya hay muchos, si vos entras en las páginas está citado el caso, Ujú. entonces él le dice, no, esto es imposible. Y curiosamente, tiempo después, no mucho tiempo después de esta gran discusión, aparece ella en una escena montada, como que hubo una relación sexual, porque se encontraban preservativos, un tarro de vaselina. Se la encontró asesinada con un doble nudo, con la tira de la bata, Ujú. en una cama que era en la habitación no de ella, sino en la habitación de Valentina, que estaba libre porque estaba en Estados Unidos. Ujú. Entonces yo digo, a ver, se va a esclarecer, tiene que ver con una cuestión amorosa, pasional, no, es una cuestión económica. Ujú. Esto es como el crimen de los Belsunce, es una Sí, cuestión algo económica. raro, sí. No hay Ujú. ninguna discusión. Ahora, a mí me parece un total desprecio a la población, hacerle creer que 16 años después se puede llegar a una conclusión Sí. con las pocas tareas de investigación, con la poca seriedad que han tenido en esta causa, porque lamentablemente vos sabés que cuando se hace el levantamiento de pruebas, después se encuentran las huellas de los policías que fueron, los puchos, las Sí. huellas digitales en los vasos, toman una No Coca-Cola, se toman una... preservó el lugar para nada, ¿no? O sea, No, 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 el escena del un crimen acá. mamarracho total. Ujú. Recién ahora Ujú. se están haciendo las cosas mucho mejor. Si vos ves cualquier serie americana, te das cuenta cómo es y es una serie, estamos Sí. hablando de una Ujú. ficción, pero Ujú. es en realidad. Para mí hay una investigación que se quiere cerrar, como se cerró el caso María Soledad, Ujú. donde se condenó a dos personas, pero en definitiva no eran los responsables. No creo que Macarón llegue a una condena, no creo, no creo, lo veo improbable. Ujú. Ayer un altercado con el juzgado, perdón, con un Con un jurado, jurado, sí. que Ujú. curiosamente le entrega un papel, una documentación al hijo del doctor Macarrón, a Facundo. Bueno, eso Ujú. le costó el puesto al jurado. Jurado, sí. Yo escuchaba a gente que opinaba, hay un chico que lo conozco de toda la vida, Mariano Yese, que se recibió Sí. hace poco Ujú. tiempo de abogado, Ajá. ayer opinar de que él no cree por el juicio por jurado, desestimando, despreciando, no, a ver, Ujú. juicio por jurado funciona en el mundo. Creo que es una buena manera de garantizar. Vos me podrás decir, bueno, pero no saben de derecho, pero la gente entiende, vos no sos abogado y vos te das cuenta precisamente si estás durante 5 jornadas en un tribunal, no hace falta ser abogado para saber si Ujú. una persona es inocente o culpable, si la investigación preliminar estuvo bien hecha, si las pruebas son contundentes. Ujú. Acá va a quedar, yo tengo la sensación que se condene o no a Macarrón, esto va a quedar impune. Es decir, el motivo fundamental no se va a saber nunca. El Nunca, claro. causal no se va a Ujú. saber nunca, como el de Belsunce no se supo nunca. Ujú. Nunca se supo ni se va a saber. Acá hay una cuestión económica, de dinero y de una cantidad de bienes que no le pertenecían a Macarón,
y que evidentemente la mujer reclamaba porque estaban a nombre de él. Entonces, bueno, lamentablemente le costó la vida y nadie lo está diciendo en este momento, Claro. sino que el hijo apunta de que el francés, que era amante de la madre, y yo no sé si el francés, como otros que salieron con Nora Dalmazo, llegaron a esta conclusión. Tampoco fue un crimen de un exceso, viste que muchas veces se juega en la relación sexual con la asfixia. Sí. Bueno, tampoco creo que haya sido un crimen de esta naturaleza porque la mujer tenía algunos golpes, ¿cierto? Es decir, fue un crimen pensado y ejecutado por un sicario que tampoco le interesaba los bienes, porque ella tenía un Rolex de dama, Y lo muy dejaron, caro en estaba la ahí, claro. muñeca, Quedó todo. y no se lo quitaron. Exacto. Entonces, cuando vos planteas la situación Es argentina raro, actual, sí. y hablas de la justicia, y hablamos de la situación social, y hablamos de las carencias, y yo coincido con vos, estamos en manos de personas, y especialmente en la política, que son los que designan los jueces, personas que tienen cero capacidad, porque yo quiero ser honesto, para mí tenemos un nivel de ineptitud tan grande en la gestión pública, porque fíjate, en nuestro país no puede haber el 45%, 40% de pobreza, no puede existir. Que es En mucho un más, país, o sea, eso es lo oficial, pero sabemos que suponete que haya un los que 50. caminamos, los que estamos en la calle vemos que es mucho más, o sea, lo que hablamos con la gente de las redes sociales, o sea, de las comunidades intermedias en los barrios, en la provincia de Buenos Aires y en algunas localidades del interior, sabemos que es mucho más alta, pero bueno, ponele, ¿no? Sí, Teniendo en pero, cuenta eso, Pedro, pero hace 2 años hablamos de lo mismo. mm, Y hoy la cuestión está mucho peor que hace 2 años. ¿Por qué? Porque hubo una lamentablemente, pandemia, claro. porque el país se quedó sin plata, Ujú. y porque en definitiva, en estos últimos años, unos cuantos años para atrás, el dinero fue saliendo, se fue gastando. Hay cantidad. Al Banco Interamericano de Desarrollo se le debe mucho dinero que se prestó para los planes Sí, sociales. sí, hay un montón de Así yo no digo temitas, que sí. la gente se tiene que morir de hambre, pero debemos generar trabajo, debemos generar una economía sana. Ahora que hoy, después de 2 años de gobierno, salga 2 años y pico, salga el presidente, como dijo alguna vez, economía de guerra Alfonsín, y le va a hacer guerra a la inflación, No le cree y uno nadie. se divierte, porque Sí. fíjate que ya los supermercados hoy están con faltantes de No hay mercadería. mercadería, sí, hay un montón de productos que no están en las góndolas. Ya esto se está viendo hace un mes y pico, ¿no? Cuando empezaron con esta nueva pachanga, y se va a complicar también justamente porque hay una serie de problemas muy serios. El faltante de materia prima base elemental, muchos productos saben que provienen de origen del exterior, importados, y aparte hay otro problema también muy serio que no están tomando conciencia, que es la cuestión de la logística. Con el Claro, aumento del combustible, eso genera generalmente también todo un retraso en lo que es el circuito de logística y de abastecimiento, porque como disminuye la cantidad de pedidos de parte justamente de las cadenas y de los comerciantes o de los mayoristas, se va complicando y eso encarece todo el sistema productivo, que el gobierno lo sabe, pero se hacen los idiotas, ¿viste? O sea, le vende pescado podrido a la gente cuando ellos tendrían que haber resuelto esos problemas hace bastante tiempo. Siguen haciendo la plancha, total, los muchachos, ¿viste? Como todos los meses cobran sus sueldazos impresionantes, más los curros que tienen, no les importa a la gente. El problema que hay es que justamente esta dirigencia política, la que está y gran parte de la que ingresó ahora, es igual o peor de versera de la que estaba antes. Entonces estamos en un serio problema, Edgardo, yo lamentablemente, estoy de ¿no? acuerdo. La dirigencia política, como en general el país, fue retrocediendo. Claro, no podés Entonces, nombrar un nuevo ministro, un nuevo ministerio con ministro con 400, 500 personas cuando la gente se está cagando de hambre, ¿viste? Reducí tu sueldo, si estás ganando, ponele 400, 500, 600 lucas como ganan muchos, reducite los sueldos, o por lo menos achicá digamos, el Estado de alguna manera para demostrar que estás preocupado para resolverle los problemas a la gente, pero acá hacen todo lo contrario, se le cagan de risa en la cara a la sociedad. Entonces, ese es un tema muy delicado lo que estamos padeciendo, ¿viste? Que son unos crápulos, unos sinvergüenza, tienen la cara de piedra directamente, de acrílico, ¿viste? ineptos, no te olvides la palabra ineptos. Aparte eso es lo peor, inoperantes e ineptos, inservibles, inútiles, inoperantes, ineptos, y fabuladores, ¿viste? Porque encima te marcan con el dedito tal cosa. Ya lo hemos experimentado a lo largo de toda la pandemia. Pero yo coincido en un solo tema. Creo que esto es producto de la falta de responsabilidad de nosotros, los ciudadanos de la Argentina, que le han permitido a esta manga de delincuentes hacer lo que hacen.
porque muchos los aplauden la secuencia que hay, es vergonzosa Bueno, que no haya Pedro, analiza una algo. actitud de coherencia, ¿viste? Fíjate, los piquetes no son de casualidad. Al Bueno, por Estado, al eso. gobierno le Bueno, conviene, porque ¿qué dicen? No, acá hay libertad, la gente protesta. exacto. Entonces tiene la protesta social controlada. Sí. Esta no es una protesta social como se hizo contra De la Rúa, que Ujú. hubo un cacerolazo nacional. Esta es una protesta que van al Armada, centro, ya está claro. todo digitado, Exacto. cortan, Ujú. golpean el bombo y se van. No, no. Ujú. Acá lo que se necesita realmente es, hay que darle un giro de 360 grados. El país tiene que Totalmente. girar Totalmente. totalmente. Hay que poner funcionarios, los mejores funcionarios, y hay que controlar la corrupción. Porque mientras no se Fundamentalmente. controle la corrupción, Ahí está la cosa. Ujú. no se investigue el destino del fondo. Cuando Massa, que no es de mi simpatía, Sergio Massa, pero Ujú. cuando Massa hizo el proyecto de ley sobre la extinción del dominio, ¿te acordás? Sí. Que significaba que si vos te quedaste con dineros ilícitos, entonces se extinguía lo que habías comprado, el dominio, si habías comprado una Exacto. casa, un Ujú. auto. No se lo aprobaron nunca la Nunca, extinción claro. del Y porque dominio. están todos, viste, ensuciados, están todos Pero, manchados. pero ¿me entendés vos? Claro, Entonces hay una muestra más claro. clara No de puede que no ser, hay viste, interés que en un combatir la político tenga corrupción, 30 es esa. propiedades, 20 vehículos, propiedades por todos lados. ¿De Pero dónde ¿cómo saca puede la guita? ser? Claro. O sea, ellos lo saben, son sinvergüenza y embaucadores porque le mienten a la gente. Y también el otro problema, sí, lo que tenemos, que el argentino les cree. O sea, tenés un alto porcentaje porque como están prendidos con algún curro, con algún plan social, o están trabajando dentro de los organismos del Estado, les avalan todas estas sinvergüenzadas que hacen. Entonces, lamentablemente, va a llegar un momento que me parece esta situación se va a tornar muy, muy densa, más de la que está en este momento, porque la gente ya está cansada, está saturada de tener que estar bancando y soportando la vagancia y la turrada de una manga de crápulas que realmente son totalmente vergonzosos y que no resuelven los problemas de fondo. Vos fíjate lo que ha pasado anoche en el Congreso de la Nación, vos ves algunas senadoras que no saben ni siquiera hablar. Ahora lo vamos a pasar dentro de un rato, ¿no? Sí, lo vi Vamos, anoche, lo vi. la verdad que no se entiende cómo puede ser de que una provincia, que Tucumán tenga una representante de esas características. Da vergüenza. Les tendría que dar vergüenza yo mismo decirle, mire, senadora, vaya, haga un cursito de idiomas, hable con alguna persona que la pueda asesorar adecuadamente y después venga y haga la exposición. Leen, no saben ni siquiera leer, tenía todo escrito y la tipa leía y decía cualquier barbaridad. O sea, eso demuestra la decadencia que tiene la sociedad argentina de bancarse a impresentables como esta mujer que anoche estaba hablando, una senadora de la nación, decir las pelotudeces que decía. Bueno, el La senador verdad, siempre fue la persona mayor, con nah, experiencia. Esto es como cuando vos sos designado juez de la corte. sí, Lo menos que te exigían, tener literatura jurídica, 10, 15 claro, libros publicados. Lo menos, lo menos. En cuanto al Senado, vos acordate de la calidad de diputados y senadores que tuvo la Argentina, la sí, calidad de tipos que eran pensantes, capacitados. Y hoy lamentablemente hay un retroceso que tiene totalmente. que ver, en principio, con lo que significó el partido de Argentina, ¿no? No hay duda, es una tragedia lo que está pasando con la educación hace muchos años, con lo que tiene que ver con el acceso a la política como un medio de salvación personal. Exacto, La ahí está. política no es el arte de lo posible para ayudar a la gente, no. La política es un medio de salvación personal. Claro, para ver A cómo ver voy a cuánto currar, coche me compro. cómo voy a ganar guita fácil y cómo voy a cagar a los Claro, demás. Entonces, claro, ¿qué eso es casa lo me que... compro, no? Claro, exacto. Un cajero de banco, Un cajero en de... 10 años, como Lázaro Báez, pudo comprarse 1.400 propiedades. Claro. ¿Y quién puede pensar que Es es una- algo viable, que es claro, no cierto? hay, no hay un antecedente en ningún punto del Pero planeta, ¿eh? No 1.400 existe, propiedades que no existe. superan 2 veces la Por capital eso. federal, Pedro. ¿Y No de eso qué existe. pasa? ¿Se Claro. sabe algo? Ahí está todo dando vuelta. ¿Qué vas a ver? Si escúchame, la vicepresidenta está tratando de cubrirse y vemos las cosas, los desastres que están haciendo para ver cómo se cubren, la verdad que ahí queda todo más claro imposible. Pero lamentablemente siempre volvemos a lo mismo. Esto se da ¿por qué? Porque la sociedad, los compatriotas avalan este tipo de cuestiones. O sea que hay un alto porcentaje, hay un 30 o un 40% de los argentinos que son corruptos. La prueba está que vos, por ejemplo, te vas, no sé, a cualquier ruta a la costa atlántica y fíjate lo que hacen los propios automovilistas. Vos estás esperando poder continuar el tránsito y vienen los tipos y se te mandan por la banquina. O sea,
hay una falta de respeto absoluto que queda demostrado en todos los aspectos en Argentina. Falta de apego a las normas. Fundamentalmente. No se respeta No más se las normas. respeta Fíjate, en absoluto. No, y no. fíjate Hay los un medios, avasallamiento absoluto, constante de eso. fíjate los medios cómo se habla, de qué se habla. Fíjate vos lo bajo que ahora resulta ser que nosotros teníamos tipos extraordinarios en el arte, ¿no? Mm. De golpe tuvimos un Flaco Spinetta, tuvimos un Cerati, Y bueno, y ahora de ves a estos pronto hoy el payasos de representante más popular de la cumbiancheros, música argentina claro. es Elegante. Sí, y lo ¿Dónde, recibe dónde y lo llegamos, recibe el otro viejo? impresentable que es el presidente de la nación. O sea, tenemos un presidente que es impresentable, un títere impresentable que demuestra todo lo contrario a lo que tiene que hacer. Está fuera de lo que es el lineamiento ético de un funcionario público, de un mandatario de un país. Entonces, si partís de la base de eso, y si vos analizás lo que acontece justamente dentro del mismo entorno presidencial, que el hombre tiene que como pedirle un favor que le atienda o que le responda un mensaje la No, pero ya vicepresidenta, se rompió eso, ¿eh? ahí te das cuenta que realmente hay un montón de falencias, de falta de ética, de respeto, hay una inmoralidad tan grande en la Argentina que no sé si esto por las buenas se resuelve. A veces lo hablamos con el colega Manuel Castro, Manuelito. y llegamos a esa conclusión, pero mira que esto viene pasando hace tiempo, venimos hablando, uno trata de plantear las cosas para que haya cierta claridad, para que la gente despierte. Sin embargo, hace años, hace décadas, lo hablaba ayer con Fabián Spagnoli desde Europa y otros colegas que se fueron de la Argentina porque también estaban podridos, cansados de tener que bancarse y soportar esta cuestión impresentable de la clase política de la Argentina. Y me decían, pero vos te das cuenta que hace 40 años que estamos hablando lo mismo, o sea, cuando estábamos, no sé, en otros medios, en Canal 11, cuando estábamos en Canal 9, cuando estábamos en Radio Splendid, Radio Excelsior, Radio El Mundo, han pasado tantos años, tantas etapas y siempre volvemos a hablar de lo mismo, de la corrupción, del choreo y de lo impresentable que son los dirigentes y los políticos de la Argentina. Y cada vez eso se ha complicado mucho más, porque vos tomás la base, por ejemplo, ¿no?, del propio presidente de la Argentina, un hombre que en su puta vida ha trabajado, siempre ha dependido del sueldo del Estado, siempre vivió del curro del Estado, o sea, está acostumbrado a eso, a chorear a la comunidad y encima a marcarte con el dedito, viste, como que él, lo que él dice, viste, es palabra santa, y sin embargo hemos visto todos los desastres que han generado, ¿no? Y tipos que tienen 50 o 60 años que están dentro del ámbito de la política, que han vivido de nuestro laburo, nos han currado durante 50, 60 años. Entonces realmente acá hay un problema de la sociedad argentina que tiene que cambiar, ¿viste? La mentalidad y decirle, bueno, estos tipos que se vayan a su casa y que devuelvan todo lo que se han choreado. Eso es lo que hay Pero que es hacer. imposible, Pedro. Y Es bueno, imposible porque, ¿sabes qué? La política está diseñada, como te dije antes, para el bienestar personal del político, y no bueno, para el bienestar general. entonces hace falta mano dura. Después te van a decir que no, que sos un golpista, que sos un Yo creo que, derechista, mirá, que sos un gorila. no, yo no Lamentablemente soy gorila para nada, pero a hay que ser situaciones razonable y extremas, recursos coherente. extremos. Pedro, escucha Claro. bien esto. A ver, A situaciones extremas, sí, recursos extremos, sí, viejo. Si vos no podés aplicar la ley en un país, vos te sí, decís, te llenás la boca anunciando que tenés vaca muerta, sí, sí, autoabastecimiento de bueno. petróleo. Y vaca muerta está ahí dando vueltas hasta que se Claro. la den a alguien en cambio Está la dan. muerta, la vaca está muerta. Pero claro, Alguien tiene que claro. venir y hacerle el RPC, ¿viste? Hacerle a ver si la puede recomponer, Y- porque mientras tanto están currando y ahora va a faltar el gas. Ahora en el invierno vamos a ver cómo Vuelve debido a comprar gas vuelve el ahora. amigo debido, ¿viste? A traer los buques tanque gasíferos, ¿viste? Bueno, El otro van a comprar curro. gas en Son serio porque, chorros, son una manga de bueno, chorros vos sinvergüenza, sabés ¿viste? que en Europa hay un grave problema con los combustibles. Sí, Yo tengo amigos y tengo mi hijo que vive en sí, Italia. sí, sí. Y JJ Rodri, que es un escritor muy Ujú, conocido, ujú. acaba de publicar, claro, si le has hecho imposible el tema de los combustibles, como Y vos sí, dijiste bien, sí. en Europa se fue a 2,50, ahora Ujú, bajó a 2 euros. ujú. Estamos hablando que para ellos es muy costoso mover un automóvil con ese Y sí. precio del combustible. En Ujú. Europa está pasando. Y el tema Sí. del gas pasa lo mismo en Europa porque proviene de Rusia. Ujú. Viste que Europa, vos estuviste en Europa, sabés que está todo interconectado. Claro. Que por ejemplo Italia viene la luz de Suiza. Y está todo Ujú. interconectado el sistema. Sí. Y esto que vos hablaste al principio, que quiero decir algunas palabras, A ver. de la barbaridad de volver a tener un conflicto en el siglo XXI, Ujú. de una naturaleza impensada,
Sí. con destrozos de un país. Yo realmente, mira, cuando estuve en Liverpool y vi por primera vez un vestigio, ellos conservaron un templo anglicano bombardeado por los nazis Ujú. en el estado que quedó, y a mí me impactó mucho porque no conocía más que en películas, nunca había estado en un lugar que había sucedido un hecho de la Segunda Guerra. Cuando vi eso, dije, me di cuenta de la tragedia que significó para el mundo. Y ahora que veo lo que pasa en Ucrania, Es más lamentable. allá de la cuestión de fondo que están discutiendo, Y lo que pasa es que es un país Ucrania que que tiene mucha riqueza, es uno de los principales claro, países agrícolas ganaderos de la región, que abastece, vos fíjate, todo lo que es la parte agrícola de Europa, inclusive de Rusia, proveía de Ucrania. Hay una riqueza impresionante. Evidentemente hay muchos intereses creados ahí, ¿no? Las corporaciones internacionales también están en juego y hay realmente una vergonzosa actitud y el accionar también de la OTAN y de Rusia mismo, pero ¿viste? Y de los claro, intereses que Pedro, hay en porque juego en el fíjate que medio, ¿no? no han podido parar un conflicto, las víctimas son no el La población ejército, son civil, las personas claro, la gente. que no tienen ningún tipo de protección, que las dejan, que bombardean escuelas, porque en definitiva, ¿qué diferencia hay con lo que hace Rusia, más allá de las razones políticas, como dije antes, con lo que hizo Hitler en la Bueno, Segunda Guerra? ujú. ¿Cuáles son las diferencias? Es El lamentable. destrozo, la Sí, muerte, matar cuando en gente definitiva todos los innecesariamente, organismos mujeres, niños, internacionales claro. han fallado. Naciones Unidas no sirven absolutamente para nada, porque No, no han podido no. tener una guerra de la manera, que no es una guerra tampoco, porque Rusia es una potencia y Claro, Ucrania es un país no tan importante, ¿me entendés? Entonces yo digo, los destrozos, la reconstrucción de lo que va a costar la es reconstrucción tremendo, para precisamente los tremendo. ucranianos. Yo tengo amigos ucranianos, vos sabés que el primer traductor que tuvo Rusia cuando era Unión Soviética, de Borges, de Jorge Ujú. Luis Borges, fue un ucraniano Bueno, que era amigo mío, que vivía en Ucrania, en Kiev, ujú. Yuri Pokalchuk. Tiene gente, realmente, Ucrania es un país muy rico, no solamente en recursos Si no naturales, sino culturalmente, también sí, en claro. Sí. intelectualidad. Ujú. Entonces, uno no puede estar ajeno y preocupado por ver cómo se destruye un país, con lo que hoy la situación global, mundial, es severa de crisis. Y si vos construiste un país y te lo rompen en 15 días Es y te tremendo, matan miles de es personas, porque en realidad tremendo. tampoco saben la cantidad de muertos. Sí, no, no. Entonces No estamos están hablando diciendo, del fracaso. no están diciendo tampoco la realidad, la verdad, ¿no? Lamentablemente ese es el otro gran problemita que tenemos. Pero bueno, ¿No, no crees que hubo un fracaso en todos los organismos que se han creado para evitar precisamente los conflictos? ¿No hay un eh, fracaso? y totalmente, totalmente. Hay un fracaso absoluto, los organismos internacionales que no sirven para nada tampoco, estos burócratas que se han Hay buenos sueldos conformado en en forma dólares, viejo. corporativa. ¿Eh? Hay Tremendo. buenos sueldos en ¿Y qué te dólares. parece? Es todo así. Edgardo, te agradezco este nuevo encuentro que tenemos y lo vamos a seguir Perfecto. haciendo en los próximos encuentros, así que te Bueno, convoco para seguir viendo en otras ediciones de Galáctica Internacional y del Glóbulo todos estos temitas judiciales y sociales que realmente nos preocupan, así que vamos a ir tratando de avanzar y de generar justamente información adecuada para la sociedad. bueno, yo te cuento algo que te va a importar porque voy a estar 50 días en Europa a partir del Bien. 2, Ajá. así que vas a tener un amigo directo. Bueno, un corresponsal itinerante, Directo, otro sí, sí, nuevo. llevo todos Bueno, los dale, elementos para ver la realidad. Voy dale. porque lo tengo planeado hace 3 años el viaje y Ajá. obviamente no viajé por pandemia, Claro, pero bueno, bueno, me ya estaba alegro. pensando en Bien. decírtelo para decir, bueno, mira, estoy en tal lugar, pasa tal cosa, Bueno, ¿no? cuando vos quieras, nos llamás y vamos a leer Todavía estoy acá, directamente. así que vos me Bueno, llamás acá, dale. cuando a partir Genial. de abril voy a estar en Europa. Te mando un abrazo, un Dale. placer, Igualmente querido para vos. amigo, nunca he dejado de admirarte, apreciarte por el gran trabajo que haces y aparte nosotros que estamos en un tramo importante de nuestra vida Ujú. y nos conocemos hace tantos años. La Décadas. verdad que es ¿Mm? un placer, Pedro. Igualmente para mí, ¿eh? Que ande todo genial y bueno, vamos hablando y seguramente vas a salir de cualquier punto del planeta con una información clave. Te mando un abrazo, Edgardo, Un querido. abrazo, Pedro, Gracias. muchísimas Muy amable, gracias. gracias. El doctor Hasta Edgardo luego. Miller, aquí en El Glóbulo, en la Red Mundial de Galáctica Internacional. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida.